Juan pensó que ese día sería como cualquier otro, pero estaba a punto de firmar un documento que cambiaría su vida para siempre. Llevaba meses buscando trabajo sin suerte y cuando finalmente recibió una oferta, no dudó en aceptarla. La empresa parecía sólida, con una reputación impecable y un salario que le prometía estabilidad. Le enviaron un contrato largo, lleno de términos y condiciones que no entendía del todo, pero confiado y cansado de esperar, firmó rápidamente sin leer cada detalle. Al entregar el documento, sintió una mezcla de alivio y emoción. Pensó que por fin podría dejar atrás la incertidumbre. No imaginó que aquel simple papel encerraba algo mucho más complicado. A los pocos días, lo llamaron para que se presentara en la oficina principal. Juan no sabía qué esperar, pero sentía que estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida. Cuando llegó, fue recibido por Laura, una mujer elegante y segura de sí misma. Tenía una sonrisa que parecía amable, pero había algo en su mirada que no terminaba de convencerlo. Mientras le explicaba algunos detalles del trabajo, Juan notó que ella evitaba hablar de ciertas cosas y cambiaba de tema rápidamente cuando él hacía preguntas sobre el contrato. Esa actitud le generó una pequeña inquietud que no supo cómo interpretar. Laura lo invitó a una reunión privada en una sala tranquila, y con voz calmada, comenzó a contarle la verdadera razón por la que estaba ahí. Le explicó que la empresa tenía una tradición que pocos conocían y que, para ser parte de ella, debía aceptar una cláusula especial. Juan la escuchaba incrédulo, sin poder creer lo que estaba oyendo. La condición para mantener su empleo era casarse con ella. El silencio se apoderó del lugar. Juan miraba el papel que había firmado sin darse cuenta de lo que contenía, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo era posible que algo así existiera? ¿Por qué nadie le había explicado antes? Intentó preguntarle a Laura si estaba bromeando, pero su expresión era seria, sin indicios de humor. Laura le confesó que esa cláusula había sido impuesta por su padre, el fundador de la empresa, para mantener el control sobre el negocio y asegurar que la familia conservara el poder. La tradición era antigua y nadie se había atrevido a cuestionarla hasta ahora. Juan sentía que estaba atrapado en una historia que parecía sacada de una novela, pero la realidad era mucho más dura. Se levantó de la silla con dificultad, tratando de encontrar una salida a aquella situación absurda. Pensó en todas las posibilidades, pero la idea de casarse con alguien que apenas conocía le parecía imposible y aterradora. Quería leer el contrato con detenimiento, pero Laura le advirtió que todo estaba en orden y que no podría deshacer lo que ya había firmado. Juan pasó la noche sin poder dormir, repasando cada palabra del documento en su mente. La mezcla de miedo, confusión y desesperación lo consumía. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía si podría aceptar aquel destino impuesto. Recordaba a su familia, sus sueños y lo lejos que estaba de imaginar un futuro así. Al día siguiente, decidió buscar ayuda legal. Consultó con un abogado que revisó el contrato, y para su sorpresa, le confirmó que la cláusula era válida y que no existía una forma sencilla de anularla. Juan se sintió atrapado, como si hubiera caído en una trampa de la que no podía salir. Mientras tanto, Laura parecía distante, pero también parecía entender el peso de la situación. Juan notaba que ella también estaba en un conflicto interno, aunque no sabía exactamente qué sentimientos la movían. La empresa y la tradición los tenían a ambos enredados en una red difícil de romper. Cada día que pasaba, Juan trataba de encontrar una manera de recuperar su libertad, pero la realidad era que el contrato y la obligación lo seguían persiguiendo. No podía evitar preguntarse qué tipo de vida le esperaba si aceptaba aquel matrimonio forzado. ¿Podría encontrar amor en medio de un compromiso impuesto? ¿O solo le quedaría la resignación? La incertidumbre crecía con cada hora, y Juan sentía que debía tomar una decisión, aunque ninguna opción parecía fácil o justa.
El contrato que firmó sin saberlo había cambiado todo, y ahora su futuro dependía de aceptar lo que jamás imaginó. Juan no podía dejar de pensar en lo que Laura le había confesado. La idea de casarse con una mujer que apenas conocía le parecía imposible, pero la cláusula en el contrato no dejaba lugar a dudas. Aquel matrimonio no era una opción, sino una obligación. Sin embargo, cuando volvió a verla en la oficina, algo cambió. Laura no era solo la mujer imponente y fría que Juan imaginaba, tenía una fragilidad que le sorprendió. Ella lo recibió con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos reflejaban cansancio y una tristeza que Juan no supo interpretar. Durante la reunión, intentó explicar que ella tampoco estaba contenta con esa cláusula. Era una tradición impuesta por su padre, una carga que había aceptado sin cuestionar por respeto a la familia. Juan se preguntaba si en verdad Laura quería casarse con él o si solo estaba cumpliendo con un papel que le habían asignado. Los días siguientes fueron una mezcla de encuentros tensos y silencios incómodos. Laura comenzó a abrirse lentamente, contando fragmentos de su vida que Juan no conocía. Habló de la presión que sentía por mantener la empresa en manos de la familia y del miedo que tenía a perder el control sobre su propia vida. Juan sintió que detrás de esa mujer segura había alguien igual de atrapado que él, pero por razones diferentes. En una de esas conversaciones, Laura confesó que nunca había querido que el matrimonio fuera un simple contrato. «Quiero que entiendas que yo también soy prisionera de esta situación», dijo con voz baja. Juan se sorprendió. No esperaba que ella reconociera su propia vulnerabilidad, y eso lo hizo verla con otros ojos. A pesar de todo, Juan seguía sintiendo miedo y desconcierto. ¿Cómo podía construir una vida con alguien con quien se había comprometido sin amor? Pensaba en sus sueños, en la libertad que había perdido al firmar ese contrato sin leerlo. Aún así, la presencia de Laura comenzaba a tener un efecto inesperado en él. Su compañía le resultaba menos incómoda y poco a poco, empezó a ver detalles que antes ignoraba. La forma en que Laura se preocupaba por los empleados, su risa cuando hablaban de cosas simples, su mirada sincera cuando confesaba sus miedos. Un día, mientras caminaban por un parque cercano a la empresa, Laura se detuvo y le dijo: «Sé que esto no es fácil para ninguno de los dos, pero tal vez podamos encontrar una forma de hacer que esto funcione, sin perder quiénes somos». Juan sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Podría aceptar ese desafío? ¿Podrían dos personas obligadas a unirse por un contrato descubrir algo real? Pero no todo era esperanza. Juan sabía que afuera de esa pequeña burbuja existía un mundo lleno de juicios y expectativas. La sociedad, la familia y la propia empresa vigilaban cada paso que daban. No había lugar para errores ni para debilidades. Si se rendían, perderían mucho más que un empleo o una boda. Perderían la dignidad y la confianza en sí mismos. Las noches se hicieron largas. Juan se despertaba pensando en el futuro, en las posibilidades y en las trampas ocultas detrás de aquel matrimonio forzado. Laura también parecía luchar con sus pensamientos, y a veces Juan la veía llorar en silencio, sola en su oficina. A pesar de todo, hubo momentos de sinceridad y ternura inesperados. Compartieron recuerdos de su infancia, de sus sueños frustrados y de las pequeñas cosas que les daban alegría. Juan comenzó a sentir que, quizás, en medio de la obligación y el miedo, podía surgir algo más humano y genuino. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Podrían realmente construir un amor cuando todo comenzó con una cláusula en un contrato? ¿O solo serían dos personas atrapadas en una historia que ninguno eligió? Juan sabía que la respuesta estaba en sus manos, pero también sentía que no podía hacerlo solo. La tensión crecía con cada día que pasaba. La relación entre Juan y Laura se volvía más compleja, llena de dudas y deseos ocultos. Ambos entendían que el matrimonio sería solo el principio de una batalla mucho más grande.
la lucha por encontrar su propia felicidad en medio de un compromiso impuesto. Juan cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que debía prepararse para enfrentar lo que viniera, porque ya no podía regresar atrás. La cláusula existía, la tradición pesaba, pero quizás, solo quizás, había una oportunidad para cambiar el destino que les habían marcado. La verdad salió a la luz de manera inesperada, como un golpe que Juan no pudo esquivar. Aquella tarde, Laura lo llamó a su oficina para hablar con total sinceridad. El ambiente estaba tenso, y Juan sintió como el corazón se le aceleraba. Sabía que había secretos que aún no conocía, pero jamás imaginó que lo que iba a escuchar cambiaría por completo su percepción. Laura comenzó explicando que la cláusula del matrimonio no era solo una tradición absurda o una imposición sin sentido. Era una estrategia cuidadosamente planeada por su padre, un hombre firme y controlador que había construido la empresa desde cero. Él creía que unir a la familia a través del matrimonio garantizaría la lealtad y el futuro del negocio, pero también había otra razón, más oscura y personal, que pocos conocían. Juan escuchaba atento, tratando de asimilar cada palabra. Laura le contó que su padre había sufrido traiciones en el pasado, no solo en los negocios, sino también en lo familiar. Por eso, esa cláusula era su forma de proteger la empresa y evitar que personas externas se aprovecharan o pusieran en riesgo lo que él había construido. Pero para Laura, esa protección era una cárcel. Mi padre siempre ha sido así, Juan, dijo con voz temblorosa. No cree en el amor ni en la libertad. Cree que todo se controla con reglas y contratos. Yo nunca quise que esto fuera así. Sus ojos brillaban con lágrimas que intentaba contener, y Juan sintió un nudo en la garganta. No estaba sola en ese mundo frío y lleno de imposiciones. El silencio llenó la habitación por unos segundos, hasta que Laura continuó revelando algo que la hacía vulnerable. Había intentado, en secreto, buscar una forma de romper esa cláusula, de liberarse de aquella obligación que la ataba a un hombre que ni siquiera conocía bien. Pero las presiones familiares y la amenaza de perderlo todo la habían obligado a callar y aceptar. Juan se preguntaba cómo alguien podía vivir atrapado en una red tan compleja, donde los deseos propios quedaban relegados al último lugar. Su mente recordaba todos los momentos en que Laura había mostrado una mezcla de fuerza y fragilidad, y ahora entendía mejor el porqué. Mientras hablaban, una idea comenzó a formarse en la mente de Juan. No quería ser solo una pieza en ese juego, ni una víctima de un contrato que ni siquiera había leído bien. Quería luchar por algo real, por un vínculo que no estuviera basado en papeles y tradiciones caducas. Pero sabía que sería difícil. Laura lo miró a los ojos, y con una sinceridad que pocas veces había mostrado, le preguntó si estaría dispuesto a intentarlo, a construir juntos algo verdadero a pesar de las circunstancias. Juan sintió que ese momento era crucial, como si todo su mundo dependiera de su respuesta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado, ajena a la tormenta que se vivía en aquella oficina. Juan respiró profundo y tomó una decisión que cambiaría todo. No prometió nada fácil ni perfecto, pero sí dijo que estaba dispuesto a intentarlo, a descubrir si en medio del contrato y la obligación podían hacer algo auténtico. La relación entre ellos empezó a transformarse. Las conversaciones se hicieron más profundas, las miradas más cargadas de significado y las distancias se acortaron poco a poco. Sin embargo, la sombra del contrato seguía presente, recordándoles que su unión no había sido libre. Juan sabía que, para avanzar, tendría que enfrentar no solo a Laura, sino también a su familia y a un sistema que los había puesto en esa situación. Era un desafío enorme, lleno de obstáculos y riesgos, pero la posibilidad de encontrar un amor genuino le daba fuerza. Una tarde, mientras caminaban por un jardín cercano, Laura confesó que sentía miedo.
no tanto por la empresa o el contrato, sino por lo que pasaría si todo terminaba mal. Juan la abrazó y le prometió que, pase lo que pase, enfrentarían juntos el futuro. En ese momento, Juan comprendió que la verdad, por dura que fuera, era el primer paso para romper cadenas invisibles. La cláusula del contrato había sido una prisión, pero también un punto de partida. Ahora, todo dependía de ellos. La noche llegó, y con ella, la incertidumbre. Pero también la esperanza. Porque aunque el camino fuera complicado, Juan y Laura habían decidido luchar por algo más que un simple contrato. Por una vida que ambos pudieran llamar suya. Juan sentía que cada día que pasaba se adentraba más en un laberinto del que no veía salida. Había aceptado la realidad del contrato y la cláusula, pero en el fondo buscaba desesperadamente una forma de liberarse. Con la verdad sobre la mesa y el corazón dividido, decidió buscar ayuda legal para entender realmente qué posibilidades tenía. La primera consulta con el abogado fue un golpe de realidad. El profesional revisó cada página del contrato con detenimiento, y sin rodeos, le dijo que la cláusula del matrimonio era legalmente válida y que anularla sería casi imposible. Le explicó que el documento estaba redactado de manera impecable, pensado para proteger los intereses de la empresa y la familia de Laura. Cualquier intento de romperlo sin consentimiento podría traer consecuencias legales graves, incluyendo demandas y pérdidas económicas. Juan sintió como la desesperanza crecía dentro de él. No solo estaba atrapado en un compromiso que no había elegido, sino que además la ley parecía estar en contra. Pensó en sus sueños de libertad y en la vida que había imaginado antes de firmar ese contrato sin leer. Ahora, todo parecía estar condenado a un destino que le resultaba insoportable. Sin embargo, el abogado le recomendó una opción: la negociación. Le sugirió que intentara dialogar con Laura y su familia para buscar un acuerdo que pudiera beneficiar a ambas partes, quizá un contrato diferente que respetara su libertad personal. Aunque la idea parecía remota, era la única luz en aquel túnel oscuro. De regreso en la oficina, Juan enfrentó a Laura con esta nueva información. Ella lo escuchó atentamente y le confesó que también había considerado esa posibilidad, pero que su padre era un hombre muy estricto y difícil de convencer. La familia tenía una idea muy rígida sobre cómo debía ser el futuro, y romper esa tradición sería visto como una traición. Juan comenzó a comprender el peso de la herencia familiar que cargaba Laura, y también la presión inmensa que ella misma sufría. No solo él estaba atrapado, sino también ella, entre las expectativas y los deseos propios. La empatía creció en su corazón, y aunque la situación seguía siendo dolorosa, se sintió menos solo. Pero no todo era resignación. Juan decidió que no se daría por vencido. Empezó a investigar más, a buscar abogados especializados y a hablar con personas que habían enfrentado situaciones parecidas. Encontró testimonios de quienes habían logrado desafiar contratos abusivos y encontró esperanza en sus historias. Mientras tanto, la relación con Laura se volvió más compleja. Compartían momentos de tensión y discusión, pero también de comprensión y apoyo. Ambos sabían que su futuro dependía no solo del contrato, sino de su capacidad para unirse y enfrentar juntos los obstáculos. Un día, Laura le confesó que había pasado noches en vela pensando en su propio deseo de libertad, y en cómo la tradición familiar había marcado su vida sin darle opción. Juan la escuchó en silencio, sintiendo que aquel vínculo impuesto podía transformarse en una alianza verdadera. La presión aumentaba con el paso del tiempo. La familia de Laura vigilaba de cerca cada movimiento, y el miedo a decepcionar a sus seres queridos los mantenía en constante alerta. Sin embargo, Juan comenzó a plantearse que la verdadera valentía no estaba en aceptar sin cuestionar, sino en buscar un camino propio. Así, con una mezcla de miedo y determinación, decidieron enfrentar a la familia juntos.
Sabían que sería una batalla difícil, llena de reproches y resistencias, pero también que era la única manera de romper con el pasado y construir algo auténtico. Juan entendió que el contrato era solo el inicio, un obstáculo que debía superar para ganar su libertad y la de Laura. La cláusula del matrimonio no podía definir su destino, y aunque el camino fuera incierto, estaba dispuesto a recorrerlo con la esperanza de encontrar la felicidad verdadera. En la soledad de la noche, mientras pensaba en todo lo que había vivido, Juan sintió que, por primera vez, tenía un propósito claro: luchar por su vida, su amor y su libertad. Nada sería fácil, pero ahora sabía que no estaba solo y que juntos podrían desafiar las reglas que les habían impuesto. Juan y Laura se preparaban para enfrentar la tormenta más grande de sus vidas. Habían decidido plantar cara a la familia y desafiar la tradición que los había atrapado sin opción. Sabían que no sería fácil, que la presión sería intensa y que las consecuencias podrían ser graves, pero ambos sentían que era el único camino hacia la libertad. El día de la reunión familiar llegó con un ambiente tenso y cargado de emociones. En la elegante sala donde se habían celebrado tantas decisiones importantes, Juan y Laura se sentaron frente a los rostros expectantes de los padres, tíos y hermanos de ella. El silencio inicial fue roto por el patriarca, un hombre de mirada dura y voz firme, que dejó claro desde el principio que esperaba obediencia y respeto a las tradiciones. Juan sintió como el peso de la sala caía sobre sus hombros, pero recordó la promesa que se había hecho a sí mismo y a Laura: luchar por algo mejor, por una vida que fuera suya y no un contrato impuesto. Con voz calmada pero decidida, comenzó a explicar su postura. Habló del contrato que había firmado sin entender, de la cláusula que lo obligaba a casarse, y de cómo esa imposición había afectado su libertad y su dignidad. Laura, a su lado, añadió con valentía que ella tampoco quería vivir bajo esas reglas estrictas que les negaban la posibilidad de elegir. Reveló sus miedos, sus deseos y el peso que había sentido al aceptar una tradición que no compartía. Sus palabras fueron sinceras, y aunque algunos en la familia las recibieron con sorpresa y rechazo, otros comenzaron a escuchar con atención. La discusión se intensificó. El patriarca defendía la cláusula con argumentos que mezclaban orgullo familiar y miedo a perder el control. Para él, el matrimonio no era solo una unión personal, sino un pacto de lealtad que aseguraba el futuro de la empresa y el honor de la familia. Cualquier cambio, decía, pondría en riesgo todo lo construido. Pero Juan no se dejó intimidar. Recordó las historias de personas que habían logrado romper cadenas y reclamar su libertad, y usó esos ejemplos para mostrar que las tradiciones no podían ser excusa para anular la voluntad individual. Laura, apoyándolo, insistió en que el amor y el respeto no podían imponerse con contratos ni cláusulas, sino que debían surgir libremente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los tíos levantó la voz, acusándolos de deshonrar la familia y de poner en peligro el legado. Fue un momento difícil, en el que parecía que nada cambiaría. Sin embargo, Juan y Laura se mantuvieron firmes, sin perder la calma ni el respeto, demostrando que estaban unidos y dispuestos a enfrentar lo que fuera. Después de horas de debate, la familia decidió tomarse un tiempo para reflexionar. No hubo una respuesta inmediata, pero la semilla del cambio ya estaba sembrada. Juan y Laura salieron de la reunión con la mezcla de cansancio y esperanza que solo quienes luchan por algo justo pueden sentir. En los días siguientes, comenzaron a recibir señales de apoyo inesperado. Algunos miembros de la familia, que también estaban cansados de las imposiciones y las tradiciones rígidas, se acercaron a ellos en privado para expresar su comprensión y ofrecer ayuda. Esa red de apoyo silenciosa fue un aliento para continuar. Juan y Laura comprendieron que su batalla no era solo contra un contrato o una cláusula, sino contra un sistema de control que afectaba a muchas vidas. Su lucha se volvió más que personal. Era un símbolo de resistencia y cambio.
A pesar de las dificultades, la relación entre ellos crecía en profundidad y sinceridad. Los momentos compartidos dejaron de ser simplemente una obligación para convertirse en un descubrimiento mutuo de sentimientos y sueños. Juan empezó a ver en Laura no solo a la mujer con la que estaba obligado a casarse, sino a alguien con quien realmente quería construir un futuro. Una noche, mientras conversaban bajo la luz tenue de una lámpara, Laura tomó la mano de Juan y le dijo con una sonrisa: «No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que quiero enfrentar todo contigo». Juan respondió con un apretón suave y una mirada llena de promesas. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabían que juntos podían cambiar la historia que alguien más había escrito por ellos. La cláusula del contrato ya no era solo una imposición, sino el inicio de una lucha por la libertad, el amor y la verdadera felicidad. La batalla contra la tradición seguía latente, pero Juan y Laura sentían que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. La reunión familiar había abierto una grieta en el muro de expectativas y obligaciones que los había mantenido prisioneros. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Una mañana, mientras revisaban documentos en la oficina, Laura recibió una llamada que alteró por completo la calma que habían logrado. Era su padre. La voz firme y autoritaria le dejó claro que la familia no aceptaría ningún cambio en el contrato ni en la cláusula del matrimonio. La negociación había terminado, y ahora esperaba que ambos cumplieran con lo pactado, sin excusas ni retrasos. Laura colgó el teléfono con el rostro pálido y la mirada perdida. Juan, al verla así, supo que la lucha se había vuelto aún más difícil. La presión familiar aumentaba, y con ella, el miedo a perder no solo la empresa, sino también la estabilidad que ambos anhelaban. Pero en lugar de rendirse, decidieron buscar una estrategia diferente. Sabían que la familia tenía poder, pero también sabían que ellos tenían algo más valioso: la verdad y la voluntad de luchar por su propio destino. Comenzaron a reunirse en secreto con algunos miembros de la empresa, empleados y socios que estaban cansados de las viejas costumbres y apoyaban un cambio real. Las reuniones clandestinas se volvieron el motor de un movimiento silencioso pero creciente. Juan y Laura compartían sus ideas, escuchaban preocupaciones y diseñaban un plan para demostrar que la empresa podía prosperar sin ataduras rígidas ni contratos que dañaran a las personas. Querían mostrar que el respeto, la confianza y la libertad podían ser la base de un éxito auténtico. Mientras tanto, en la familia, la resistencia era feroz. Se propagaban rumores, se tejían intrigas para desacreditar a Juan y Laura, y la presión social aumentaba. Incluso algunos amigos cercanos comenzaron a distanciarse, influenciados por la visión tradicionalista que parecía inamovible. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Juan y Laura encontraron en su relación un refugio y una fuerza renovada. Cada desafío los acercaba más, y la conexión que habían empezado a construir se fortalecía con la honestidad y el compromiso. No solo estaban luchando contra un contrato, sino por un futuro que quisieran compartir sin máscaras ni obligaciones. Una noche, después de una reunión especialmente difícil, Laura confesó a Juan su miedo más profundo: «Temo que esta batalla nos destruya, que la familia nos aleje para siempre». Juan la miró con ternura y le aseguró que mientras estuvieran juntos, nada podría derribarlos. Esa promesa fue un bálsamo para ambos, un recordatorio de que su amor no era un contrato, sino una elección. A medida que pasaban los meses, la presión aumentaba, pero también la esperanza. Juan y Laura lograron pequeños avances. Algunos miembros de la familia empezaron a cuestionar la cláusula, y en la empresa se veía un ambiente diferente, más abierto y colaborativo. Era una lucha lenta, llena de altibajos, pero la dirección parecía cambiar poco a poco. Sin embargo, la familia no tardó en lanzar un ultimátum. Si no cumplían con la cláusula antes de una fecha límite,
la empresa pasaría a manos de otros parientes menos comprensivos, poniendo en riesgo todo lo que habían construido. El tiempo se agotaba, y la tensión alcanzaba niveles insoportables. Juan y Laura se encontraron en un momento crucial. Sabían que debían tomar una decisión, pero también entendían que esa decisión marcaría no solo su destino, sino el de muchas personas que dependían de la empresa. La presión era inmensa, pero el deseo de libertad y amor verdadero los mantenía firmes. En medio de esa tormenta, una oportunidad inesperada apareció. Un inversor externo, impresionado por la visión moderna y humana que Juan y Laura promovían, ofreció su apoyo para comprar una parte de la empresa. Esta inyección de capital podría cambiar las reglas del juego y ofrecerles una salida para liberarse de la cláusula. El dilema era claro. Aceptar la ayuda significaba enfrentar aún más a la familia, pero también abrir la puerta a un futuro diferente. Juan y Laura se miraron, conscientes de que aquel era el momento decisivo. La lucha por su libertad estaba a punto de entrar en una nueva etapa, y ellos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, sin importar las consecuencias. La oferta del inversor externo llegó como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Juan y Laura se reunieron en silencio para analizar cada detalle. Sabían que aceptar significaba un choque inevitable con la familia, pero también la posibilidad real de romper las cadenas que los ataban. Después de largas horas de conversación, decidieron dar el paso y confiar en esa oportunidad que podía cambiar sus vidas. El anuncio oficial sacudió a la familia. No tardaron en reaccionar con ira y desconfianza. El patriarca, con una voz más firme que nunca, declaró que no permitiría que extraños se entrometieran en lo que él consideraba un asunto sagrado. Sin embargo, Juan y Laura no retrocedieron. Sabían que la batalla ya no era solo contra la cláusula del contrato, sino contra una visión obsoleta que quería mantener el control a cualquier precio. En los días siguientes, la empresa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Los empleados empezaron a notar el cambio en la atmósfera. Por un lado, la esperanza de un futuro diferente. Por otro, la tensión palpable por la división familiar. Juan y Laura trabajaban sin descanso para mantener un equilibrio y mostrar que su propuesta no solo era válida, sino necesaria para la supervivencia del negocio. La presión familiar aumentó, y con ella, las amenazas veladas. Juan recibió llamadas intimidatorias y Laura fue objeto de comentarios hirientes en reuniones sociales. Pero lejos de amedrentarlos, estas situaciones los unieron aún más. Cada obstáculo reforzaba su convicción de que estaban haciendo lo correcto. Un día, durante una reunión clave con el Consejo de Administración, Juan presentó un plan detallado que mostraba cómo la inversión permitiría modernizar la empresa, crear empleos y mejorar la calidad de vida de todos. Su discurso fue claro y apasionado, y logró convencer a varios miembros del Consejo que hasta entonces dudaban. Aquella fue una pequeña victoria, pero significativa. Laura, por su parte, empezó a tomar un papel más activo, demostrando que no solo era la hija del patriarca, sino una mujer con ideas propias y capacidad para liderar. Su confianza crecía, y con ella, la esperanza de que podrían romper finalmente con las imposiciones familiares. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La familia, en un último intento por mantener el control, convocó una junta extraordinaria para bloquear la inversión y forzar a Juan y Laura a cumplir con la cláusula del matrimonio. La tensión en esa reunión fue insoportable, con gritos, acusaciones y reproches que parecían romper cualquier posibilidad de diálogo. En medio de aquel caos, Juan tomó la palabra y, con una serenidad inesperada, recordó a todos que la empresa había sido construida con trabajo, sacrificio y visión, pero que el mundo había cambiado. Insistió en que la rigidez y el miedo no podían ser la base para el futuro, y que era momento de apostar por la innovación y la libertad. Laura lo apoyó con palabras firmes y emocionadas,
defendiendo su derecho a elegir y a construir un futuro diferente. La sala se llenó de murmullos, y aunque muchos seguían en contra, otros comenzaron a cuestionar lo que hasta ese momento parecía incuestionable. Después de horas de debate, la Junta decidió someter la decisión a una votación. Fue un momento de tensión máxima. Cuando se anunciaron los resultados, una mayoría pequeña pero decisiva apoyó la inversión externa y, por ende, la posibilidad de modificar la cláusula del matrimonio. La noticia fue un golpe para el patriarca y para aquellos que resistían el cambio, pero para Juan y Laura significaba un paso enorme hacia la libertad. Sabían que todavía quedaban batallas por delante, pero esta victoria les daba fuerza para seguir adelante. Esa noche, mientras caminaban juntos por la ciudad iluminada, Juan y Laura sintieron por primera vez que estaban escribiendo su propia historia. No la de un contrato impuesto, sino la de dos personas que eligieron luchar por su amor y su libertad. A pesar de las heridas y las dudas, el futuro les pertenecía. Habían roto las cadenas que los ataban, pero lo más importante, habían descubierto el valor de elegir, de ser dueños de su destino. El contrato ya no dictaba sus vidas. Ahora, el amor y la valentía eran quienes guiaban cada paso que daban juntos. Con la aprobación de la inversión y el respaldo de gran parte del Consejo, Juan y Laura sintieron que finalmente el camino hacia su libertad estaba despejado, aunque sabían que las heridas familiares tardarían en sanar. El contrato y su cláusula, que antes parecía una cadena inquebrantable, empezaba a desvanecerse ante la fuerza de su determinación y el apoyo que habían logrado reunir. Poco a poco, la empresa comenzó a cambiar. Nuevas ideas, más respeto por las personas y una visión moderna se abrieron paso, demostrando que la tradición no siempre es sinónimo de éxito. Juan y Laura trabajaban incansablemente para consolidar ese cambio, conscientes de que no solo se trataba de un negocio, sino de un legado diferente, uno basado en la libertad, la igualdad y el amor verdadero. Sin embargo, el costo personal fue alto. La distancia con algunos miembros de la familia persistía, y en ocasiones el dolor por la ruptura parecía insoportable. Pero en esos momentos difíciles, Juan y Laura se recordaban que su lucha era por algo mucho más grande que un contrato o una obligación. Era por construir una vida auténtica, libre y llena de sentido. En medio de este proceso, Juan sorprendió a Laura con una propuesta inesperada. No basada en cláusulas ni contratos, sino en una decisión sincera y personal. En una cena íntima, le pidió que se casara con él, no porque un papel lo obligara, sino porque realmente quería compartir su vida con ella, libremente y con amor. Laura, emocionada y con lágrimas en los ojos, aceptó. Para ambos, ese momento fue un símbolo de triunfo. Habían logrado transformar lo que parecía una imposición en una elección consciente y llena de esperanza. Su historia ya no era la de dos personas atrapadas en un contrato, sino la de dos almas que habían encontrado el valor para ser dueñas de su destino. El día de la boda fue sencillo, íntimo, lleno de emoción y significado. Rodeados de amigos y aquellos familiares que habían decidido apoyarlos, Juan y Laura celebraron no solo su unión, sino también la libertad que habían conquistado juntos. No hubo imposiciones, solo amor, respeto y la promesa de un futuro compartido. Años después, cuando miraban atrás, ambos coincidían en que el contrato que una vez los había atado fue el inicio de una historia mucho más grande. Una historia de coraje, lucha y esperanza. Habían demostrado que, aunque las tradiciones y las cláusulas puedan intentar definir nuestras vidas, siempre hay espacio para la libertad y para elegir el camino que realmente queremos seguir. Su experiencia inspiró a muchos otros a cuestionar las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros, y poco a poco, la empresa se convirtió en un símbolo de cambio y renovación en su comunidad. Juan y Laura habían logrado no solo salvar su amor, sino también transformar un sistema y abrir las puertas a un futuro más justo y libre para todos. Así,
Lo que comenzó como un contrato con una cláusula inesperada terminó siendo la chispa que encendió una revolución personal y familiar. Porque al final, no es un papel firmado lo que define nuestra vida, sino las decisiones que tomamos con el corazón y la valentía para luchar por lo que realmente importa.